ese mensaje nos llegue a nuestro corazón, nuestra mente, que lo procesemos en la vida, Señor, para trabajarlo y sobre todo para que sirva como guía en nuestras vidas, Señor. Dale iluminación y que seas tú el que hable por ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Buenos días a todos, familia. Tomen asiento. Después de esta alabanza retro, que la verdad me conmueve mucho el corazón. Yo me imaginaba a Jafet, gracias. A Jafet ahí a los 3 años con la baqueta y a Moy con el teclado ahí a los 3 años. ¿4 empezaste? Ah, bueno, a los 6. Y pues de pronto ver bailando a su abuelita, ¿no, Jafet? A tu abuelita y pues ver ahorita, pues nosotros sí podemos ver, tu abuelita no te puede ver acá, pero ver cómo todas esas canciones representan una siembra, porque nosotros estamos sobre hombros de gigantes. O sea, estas son canciones que eran revolucionarias en su momento. Estamos hablando como que de los 70s, 80s, y que ahora estamos cosechando nuevas generaciones. Entonces, pues, qué padre escuchar todo esto. Y bueno, familia, hoy quiero compartirles un tema que he denominado "No corras más hacia la añadidura", ¿sí? No corras más por la añadidura. ¿Por qué? Porque cada vez que uno ve a alguien persiguiendo bendiciones, corriendo tras el milagro, corriendo tras pues la añadidura, pues ¿qué pasa? Vienen los esguinces emocionales, las fracturas espirituales, mucha frustración, mucho cansancio y sobre todo la pérdida de poder espiritual, ¿sí? Hasta tal punto que uno ve incluso hijos de Dios queriendo morirse, o sea, porque cayeron en una deuda gigante, porque de perseguir esa bendición y con problemas matrimoniales su vida empieza a decaer terriblemente. Cuando yo llegué a los pies del Señor, para mí de los pasajes más sanadores están en Mateo 6, que los hemos venido mencionando a lo largo de estos días. Incluso el viernes en la escuela de matrimonio nos compartieron acerca de Mateo 6 y pues yo pienso que ese es el antídoto contra la ansiedad. Mateo 6 nos enseña cómo orar, qué pasa con el ayuno, nos enseña muchas cosas, pero sobre todo la clave para vencer la ansiedad. Mateo 6, versículo 32 y 33 dice, en pocas palabras, dice: usted no se preocupe, no se afane, ¿sí? Yo recuerdo que antes de llegar a los pies del Señor, pues experimenté lo que era el insomnio, la ansiedad, una cosa horrible. Y yo tuve que ir a los pies del Señor y preguntarle qué pasa con el alma, o sea, porque eso son cosas que se salen de control, son cosas que uno no alcanza realmente a administrar bajo la razón, ¿sí? Entonces dice este pasaje que ¿usted ha visto los lirios del campo cómo son? ¿Alguna vez se ha detenido a mirar un lirio? Qué bonito, cómo se viste en esas aves que, uy, Dios mío, digo, te pasa, Señor, o sea, una de los emblemas de acá de México, el quetzal y todo eso, o sea, cosas tan espectaculares que uno se detiene a mirar y el Señor dice: mira qué lindo, yo los visto, yo vestí esa flor, yo vestí esa ave. Y ni Salomón en toda su gloria, el rey Salomón, se pudo vestir como uno de ellos. Y dice que nosotros, valiendo más que ese lirio y que esa ave, pues cuánto más no nos dará Él. Obviamente nos dice un cómo, nos dice una instrucción, y dice, el versículo 6:32 dicen: los gentiles buscan todo eso, o sea, los gentiles están buscando la añadidura. Esa es su misión en la vida. Un gentil es alguien que no está identificado con la paternidad de Dios. Eso es lo que hacen los gentiles. Dice: pero ustedes son mis hijos. Ustedes mis hijos no.
Un hijo no está dejándose de hablar con su hermano por la herencia. Un hijo no está en función de eso. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es como la clave. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y pues, ¿qué es una añadidura? Es algo que no altera la estructura, la identidad, ni la funcionalidad de usted como persona. Es decir, usted está, ¿sí?, en una, digamos, funcionalidad orgánica de la mano de Dios, y si viene la añadidura, bien, y si no, no. O sea, no altera su propósito en la vida. Llega, tranquilo, pero no la altera, ¿sí? Es decir, yo quiero que hagamos un examen a conciencia hoy y preguntémonos, ¿qué tanto afecta un problema matrimonial mi vida espiritual? ¿Por qué? Si mi relación con Dios depende de cómo estoy con mi esposo, realmente no estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Si mi provisión depende de un jefe, pues estoy equivocado, porque el jefe no es su proveedor. Su proveedor, ¿quién es? Dios. Entonces, esa añadidura no altera mi vida emocional ni espiritual bajo ningún paradigma. Entonces, la libertad espiritual y emocional tiene que ver con buscar el reino de Dios y su justicia, y es ahí donde quiero ahondar en unos puntos importantes. Yo les voy a hablar de 5 puntos que contextualizan por qué estamos llamados y diseñados para el reino de Dios y su justicia. Punto número 1 es que usted y yo fuimos hechos semejantes a Dios. Es decir, que mi función tiene que ver con la de Dios. Semejante quiere decir que yo tengo un ADN en el cual hay un poder de Dios delegado. Y frente a esto, acompáñenme por favor a Hebreos 1:14, porque habla de cómo ni siquiera los ángeles, nada tiene esa semejanza como la que usted tiene cuando Dios lo formó. Hebreos 1:14 dice, voy a trabajar en la Reina Valera, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación. O sea, es una pregunta. Como expliquemos esto, o sea, ¿qué son los espíritus ministradores? Aquí está hablando de todas las huestes celestiales. Están a servicio y a favor de todos los que serán herederos de la salvación. Es decir, usted tiene un lugar demasiado semejante y similar al propósito de Dios. Y entonces es muy importante que tengan en mente esto, semejanza. Punto número 2 es que usted y yo, cuando fue creado el primer hombre y la primera mujer, ¿se acuerdan que Dios les dijo que se enseñoreen? Porque Dios les dio poder y autoridad. Ellos vivían en función del reino. Entonces los leones le obedecían a Eva, a Adán. Acuérdense que los leones eran vegetarianos, según Génesis. O sea, y no existían los dolores de parto, no había muerte. No había muerte. Entonces el ser humano gozaba de esa herencia del reino, porque todo reino tiene poder y autoridad. Entonces todo iba bien hasta que el hijo de la mañana, así dice Isaías 14:14 dice, oh lucero, hijo de la mañana que caíste, ¿no? O sea, está hablando de ese lucero, ¿sí?, especial, caído, que empezó a sentir envidia del ser humano. Él dijo, no puede ser que el ser humano goce del reino de los cielos, goce de disfrutar el reino de Dios y su justicia.
Entonces, dice este versículo: ¿cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiste y seré semejante al Altísimo. Es decir, él dijo: yo quiero instaurar un reino en este mundo. Y su misión, pues digamos en ese entonces ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? O sea, cayó el hombre, se desprendió de ese poder de Dios y cayó en muerte, ¿sí? En muerte. Punto número 3, y es, el punto número 2 es que fuimos originalmente bendecidos con poder y autoridad delegada para enseñorear la tierra, es decir, para que usted no pierda autoridad en lo que realmente necesitamos, autoridad de Dios. Correr tras la añadidura nos hace perder esa autoridad y vivir así, créanme que es muy desgastante. Ahora, punto número 3, Dios mismo extiende su mano para extender el reino. O sea, frente a la caída, Dios mismo dijo: yo tengo poder sobre la muerte. Y es por eso que Juan 10:18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un reino eterno, no de un reino perecedero. Y él mismo metió mano para extenderlo y él dijo: a mí no me quitaron la vida, yo la di, porque tengo el poder de darla y tengo el poder de recuperarla, ¿sí? O sea, él la tomó porque eso me mandó mi papá. Punto número 4 es que usted y yo, todo reino tiene un tesoro. Y usted y yo somos comparados con un tesoro. Dice, esto lo encontré en Malaquías 3:17, que dice, buscando la palabra tesoro, porque el Señor se refiere en muchas ocasiones a nosotros como tesoro. ¿Se acuerdan cuando se le perdió la moneda y no descansó hasta encontrarla y ese era su tesoro? Usted y yo somos el tesoro de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su tesoro? Porque donde está su tesoro está su corazón. Así que el tesoro, ¿dónde está el corazón de Dios? En nosotros, porque somos su tesoro. Dice Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El día que yo actuaré, es decir, bueno, el Señor ya actuó, ya, y nos perdonó. Usted y yo somos parte de ese especial tesoro de Dios. Usted y yo somos un asunto predilecto del corazón del Padre. Lo que pasa es que a pesar de todo esto, el hombre sigue en pos de la añadidura. Y esto trae muchos problemas a nivel social. Usted y yo sabemos lo que esta carrera de las ratas, como se dice coloquialmente, involucra abandono de los hijos, ¿sí? Los hijos están abandonados en un aparato, ¿sí? Porque estamos corriendo. La pregunta es, ¿usted a qué corre? ¿Será que para que usted prospere tiene que trabajar más y más y más? Sábado, domingo, lunes, festivo, Navidad, Año Nuevo, trabaje. ¿A qué está corriendo usted? Porque créame que ese no es el secreto de la libertad financiera. Ese no es el secreto de nada. Pero estamos corriendo y yo sé que para todos nosotros el tema de compartir tiempo con los hijos es definitivamente prioridad. Y pues fuera de esto, los más afectados siempre han sido los niños. O sea, el tema del abandono, el maltrato, el abuso
tiene que ver con una ausencia significativa del poder de Dios en los hogares y de padres que están tan empeñados en su responsabilidad de proveer que abandonan la autoridad real que Dios les ha dado. Y sí, hay que trabajar diligentemente, pero no quiere decir que usted sea esclavo de un trabajo. Entonces, esto lo resume muy bien el libro de Ezequiel 16, y el Señor se refiere a nosotros de una manera simbólica en Ezequiel 16 del 4 al 6. Acompáñenme, dice, le dijo Dios al profeta, le dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. O sea, ese es nuestro origen. Nuestro origen no es divino. O sea, nosotros nacemos de familias súper rotas, quizás, súper incrédulas, a no ser que usted sea un olivo puro, que ya viene de una familia conectada realmente con Dios. Pero dice, tu padre fue amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Bueno, y creo que ni el cordón umbilical, porque habemos muchos, ¿sí? Cortando a cordón aquí, no, pues eso lo corta el Señor. Pero ustedes saben que es punto medular de escuela de matrimonios, cortar el cordón umbilical. ¿Cuántos están arrastrados así, donde no fueron limpiados, como dice acá? Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida. El reino, digamos, terrenal del mundo es un mundo que baja precio, es decir, siempre va en pro del menosprecio, ¿sí? Dígame, si usted creció en un ambiente donde se le daba aprecio, o donde hoy se le brinda aprecio a la familia, se le da aprecio al matrimonio, no. O sea, en realidad ese es el reino del mundo. De tu vida el día que naciste, usted de pronto fue planeado, gloria a Dios, pero creo que la mayoría no. O de pronto nació esperado, pero soy mamá y ¿qué es eso? Soy papá, ¿qué hago, no? Entonces, este ha sido el resultado de esa carrera, de correr tras la añadidura. Y esto trae mucha frustración, porque como las secuelas del rechazo de este proceso, ¿sí? De dónde venimos y cómo fue el nacimiento y cómo fue el precio dado a tu vida, pues muchos arrastramos secuelas de rechazo y heridas difíciles de tratar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que la añadidura va a ser medicina. O sea, creemos que esa relación va a ser la respuesta a mi vida, y tengo una imagen muy perfecta de lo que es una relación, y eso no es así. O quizás me esfuerzo demasiado y pues no lo alcanzo. Entonces, estamos de acuerdo que la invitación de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene que ver con ese aprecio como tesoro que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, cuando una persona conecta con el reino, es una persona que comienza a adquirir valor propio, porque no entiendo cómo una hija de Dios o un hijo de Dios tiene su estima todavía por el suelo. ¿En qué está fundado su aprecio? Todavía estamos buscando ser envueltos, y anda una persona completamente vulnerable y desnuda, mendigando amor. El salmista, bueno, estoy hablando de David, usted conoce su historia y es así. O sea, él era el hijo que estaba siempre abandonado en los campos cuidando ovejas. Ahí andaba. Él creció ahí, yo creo que sabía el lenguaje ovejo y todo, porque esa era su vida, su mundo, ¿no? Pero él escribió algo que, o sea, de salmos hay de todo. O sea, acá estábamos cantando un salmo y es inevitable danzar, porque hay salmos para danzar, ¿sí?
el mismo salmo dice salta, baila, canta, o sea, y usted no puede estar así, salta, salta, no, no. Pero hay otros salmos que tienen que ver cómo describen al Mesías, la mayoría de salmos son proféticos, pero hay otros salmos que van ligados a cómo Dios me conoce en esos abismos del alma. Y por eso el rey David en el Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Dios me recogerá. Esto es una verdad que es revelada por el Espíritu cuando yo empiezo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que era lo que hacía David cada mañana. Por eso decimos, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, porque es que lo que él hacía de mañanitas, es decir, de madrugada, te buscaré, ¿sí? De madrugada te buscaré, o sea, él buscaba a Dios temprano y empezaba a entonar su arpa. Y asimismo, ninguna persona, familia, está habilitada para conocer el abismo de su corazón, porque hay problemas que están allá tapados en un abismo gigante. El Salmo 42, versículos 7 al 9 dice, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. O sea, el rey David estaba, pero en esas crisis de vacío, y dice, todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Dígame, familia, ¿a su amado no regala Dios el sueño? ¿Acaso usted necesita más medicamento para dormir y luego otro para despertarse? ¿Acaso usted se duerme y empieza, dale, piense cómo resuelve? ¿Acaso a Dios no nos ha dado el sueño? Por eso el salmista, el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque el salmista también padeció insomnio y él necesitaba encontrarse con Dios en ese abismo de su alma. Así que dice, y mi oración al Dios de mi vida. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y su justicia? Ya para aterrizar un poco, ¿qué es esto? Porque todos nos imaginamos algo y yo quiero preguntarles, ¿cuál es el propósito del reino de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un reino? Extenderse. O sea, de Jerusalén, acuérdense, hasta lo último de la tierra. El reino de Dios está en permanente movimiento. No es un reino con murallas y se acabó. No. Está diseñado para extenderse a lo último de la tierra. Acuérdense cómo cantábamos, toda lengua, toda nación confesará, toda rodilla se doblará, pero ante el Señor, ¿sí? Y el propósito del reino de Dios es que usted y yo seamos felices, ¿sí? O sea, que disfrutemos de ese tesoro de estar bien, o sea, de realizarnos en medio del llamado. Ahora, ¿dónde está el reino de Dios? En el cielo y en la tierra. O sea, el reino de Dios empieza a correr y a manifestarse a través de sus hijos. El reino de Dios comienza a ser implantado en el corazón y en la vida de cada hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿en el cielo hay hospitales? No. ¿En el cielo hay hambre? No. ¿Será que usted y yo podemos bajar el reino de Dios acá, a la tierra? Sí. Usted y yo somos embajadores y por eso el Señor nos dio autoridad incluso sobre toda enfermedad. Ahora, bueno, hay cosas que le preguntaremos al Señor allá, pero en el cielo no hay hospitales. Y aunque nuestra vida acá está supeditada al tiempo y muchas cosas, qué padre que usted y yo podamos ya no estar supeditados al tiempo. Y qué padre que usted y yo vivamos con una visión más de lo eterno que de lo pasajero. Ahora, ¿en el reino de Dios hay jerarquía? Sí, como todo reino. ¿Quién está en el trono? Jesucristo. ¿Y quién sigue? Después de Jesucristo, ¿quién sigue? ¿Cómo?
nosotros. Imagínense. No son los ángeles, no, somos nosotros. Obviamente en primera fila están los niños, porque acuérdense, el Señor dijo, los niños tienen acceso directo, VIP. A mí me los dejan acá adelante, dijo el Señor, porque pues ellos tienen inocencia, tienen el corazón y la fe para ver a Cristo cara a cara. Así que de ellos es el reino de Dios, que ahora es lo más atacado, ¿sí? O sea, todo va hacia los niños, porque de ellos es el reino de Dios y su justicia. Por eso es que nosotros, familia, no nos podemos distraer. Así que esa es la función del reino. Ahora, ¿se imagina usted no participando del reino de Dios? Queda uno como desubicado, ¿no? Y eso trae mucha incertidumbre. Nuestra vida, familia, su vida, haga de cuenta un campo sin sembrar. Y lo bonito de estas alabanzas es que inmediatamente, aunque yo no me sabía todas las canciones ni me acordaba de varias de ellas, me acordé como si mi vida era un campo sin sembrar, y de repente alguien empezó a orar por mí, y de repente alguien comenzó a dar palabra de vida, ¿sí? Y luego alguien me invitó a una iglesia donde me di cuenta que habían muchos sembradores, y empezó la siembra y la siembra y la siembra, y es una cantidad de sembradores que hacen parte del ejército del reino de Dios, que sí o sí esa semilla fue sembrada con cuidado, con atención, y empezó a dar fruto. Así es nuestra vida. ¿Cuántos sembradores hay en su vida en este momento? O los hubo desde antes. Son cosas que allá vamos a acordarnos realmente, pero qué bonito acordarse uno de todo eso, porque no los va a poder contar. Por eso el Señor dice que enviará naciones por tu vida. Personas que ni eran de tu familia, esas son naciones. Personas que han orado por ti y ni siquiera te conocieron, como quizás gente que ya falleció, pero que lo vio a usted en una oración y oraba y sembraba. Pero ¿cómo vamos a sembrar, familia? Oseas 8, versículo 7, dice que el que siembra viento cosecha tempestad. Mi abuelita decía, lo que siembra usted recoge, pero eso estaba en la Biblia y viera qué sabiduría. Lo que uno siembra, uno recoge, porque las semillas no cambian de género, ¿sí? Usted siembra peras, cosecha peras. Usted siembra perdón, cosecha perdón. Siembra misericordia, cosecha misericordia. Siembra alegría, cosecha alegría. O sea, ¿cuál es su semilla? ¿Qué semilla le ha dado usted? Dios. ¿Qué semillas le ha dado? Obviamente, talentos naturales, ¿sí? Cosas que ha recibido de Él, dones espirituales. Y es así como yo les digo, si usted va a sembrar, tiene que sembrar con atención, ¿no? Uno no siembra así como, no, uno siembra con atención. 2, uno siembra, pues es que sembrar con atención es no sembrar dormido, ¿sí? Yo le pregunto, familia, ¿usted está realmente despierto? El Señor le decía a través de los profetas, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas horas duerme usted? Bueno, yo le hablo a los jóvenes también. Aguas con el descanso. Usted tiene que descansar, pero no duerma tanto. O sea, nosotros los padres tenemos que despertar a nuestros hijos, ¿sí? Porque se nos van, o sea, se les va a ir la vida. Tienen que despertar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque Dios los ve como a ellos, a los que se le entregan las llaves, ¿sí? Ellos son los que reciben las llaves del reino. Y usted y yo tenemos que estar muy atentos y no dormirnos. ¿Qué pasa cuando alguien se duerme? Y pues obviamente no solamente me refiero al sueño, pero cuando digamos usted dice, no, pues dejemos que duerma. Yo estoy dormida, ¿sí? Nosotros tenemos que despertar y despertarles, porque cuando uno duerme bien, pues lo roban, ¿sí? ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez iba en un camión y de repente me empezaban a cabecear acá y yo decía, no.
Y cuando me doy cuenta, el señor así con la billetera así salida, yo decía, Dios mío, no, pues me tocó decirle, lo van a robar, ¿sí? No roban. Cuando uno está dormido, uno oye, ¿no? Y empieza a soñar con el ruido, pero uno no es consciente. Y puede que haya mucho ruido y no estamos siendo conscientes de lo que está pasando. Tenemos que despertar. Y frente a esto, también yo le voy a decir, todo lo que usted siembre, hágalo con alegría, con amor, ¿sí? ¿Se acuerda que decíamos que el que pida no pida como dudando, ¿no? Pida seguro y siembre con alegría. Aunque hay cosas que a veces uno, ¿sí? Se le sale la lagrimita ahí porque pues a veces hay cosas que uno tiene que entregar y desprenderse, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, representan un bien, es un bien material, pero también representa un valor emocional y hay decisiones que hay que tomar. Ahora, ¿usted está sembrando con alegría, familia? Cuando hablamos de sembrar, y yo también yo soy muy apasionada de un tema y es el tema del diezmo. Con eso yo soy muy apasionada, familia, porque yo entendí, cuando a mí me lo enseñaron, que la tierra estaba sometida a maldición. Y cuando Abraham se encontró con el Señor Jesucristo, cuando Abraham se encontró con el Señor, después de ganarle al rey de Sodoma, al rey de, ¿cuál rey, amor? Le ganó a Abraham, que el Señor se encontró con Melquisedec y le dio los diezmos de todo, porque el diezmo no es un mandamiento, familia. Y el diezmo tampoco es un amuleto de la abundancia. Para eso hay otras cosas. Porque el diezmo no tiene que ver con qué tan abundantes son sus finanzas. El diezmo tiene que ver con libertad espiritual. Y ese principio yo lo entendí no en un problema de crisis financiera. Yo lo entendí en un momento que necesitaba ser liberada de muchas cosas. Y sí, soy apasionada de ese tema. Desde que lo aprendí, no es como que si me sobra, diezmo, o si me acuerdo, diezmo. No, familia, esto es algo que yo entendí y lo seguimos ejercitando porque sabemos que este no es el reino de este mundo y nosotros obviamente tampoco dependemos del diezmo, familia, nosotros dependemos de Dios. Y por eso el Señor nos ha llevado a diferentes lugares, en diferentes etapas y tiempos. Pero yo recuerdo una vez que con mi esposo, a veces llegábamos y hacíamos cuentas, no nos saca la calculadora porque uno cree que los números son de calculadora, pero de todas formas hay que hacer presupuesto. Entonces recuerdo que sacamos la calculadora, y dijimos, no alcanza, no. Y habían como 4 personas en la iglesia, ¿no? De esas 4 personas había un diezmador fuerte, o sea, era el diezmador que con eso pues se sustentaba casi todo, ¿no? Y mi esposo le jaló las orejas, ¿no? Ustedes saben. Levanten la mano quien no le ha jalado las orejas. Eso es parejo, familia. No, eso es parejo porque el diezmo tampoco es como para que no me regañen. No, a veces hasta más se le jala las orejas, pues no, mentira. Pero sí es algo que depende más, o sea, es un proceso personal, que mi esposo le jaló las orejas, no le gustó y se fue, ¿no? Y nosotros, bueno, sí. Pero pues oramos, dijimos, pues Señor, dependemos de ti, o sea, aquí no hay VIP en ese término, en fin. Y entonces, esa tarde llegó un muchacho, Edgar, algunos lo conocen, Edgar Ábalos, que ya no regresaste, pero ese muchacho, después de una guerra espiritual que tuvo, él dijo, voy a entregarle los diezmos del Señor, pero pues creo que se congrega ahora más cerca a su casa y el caso es que ese día llegó el muchacho con una bolsita y me dijo, pues yo sé que no he venido hace un año, pero aquí están los diezmos del año, o sea, los había guardado, muy lindo pues el muchacho. Y cuando yo empiezo y digo, Señor, exactamente lo que hacía falta. Y todo porque tú querías liberar a ese muchacho, porque no es por mí, es por el reino de Dios.
¿Sí me entiende? El Señor no lo mandó para mí, el Señor lo mandó por él, porque el Señor dijo, pero ese muchacho no va a venir cada mes. Entonces con Ricardo y yo dijimos, no, pues gloria a Dios, pero tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, Señor, Espíritu Santo, tú que nos das creatividad, vamos a hacer otra cosa. Y en ese entonces, pues la misionera que está en Oaxaca, Ivonne, dijo, ay, yo conozco gente de tal colegio, ¿por qué no vamos a dar una plática allá? Y nosotros, sí. Pues fue mi esposo a dar una plática y el Señor nos dijo, es que yo los traje acá porque viene una lluvia y ustedes van a necesitar siervos. ¿Sí se da cuenta cómo trabaja el Señor? Uno está pendiente de los números, no, el Señor está pendiente de más cosas. Y el Señor mandó siervos porque venía la cosecha de la mies. Y allá en ese colegio empezaron a aparecer los siervos con llamado a ser maestros, y aquí están la gran mayoría, a ser maestros, a ser discipuladores, a tener corazón de pastores, a servir en la iglesia y colocar sus talentos al servicio de Dios. Entonces yo les digo algo, familia, usted no dude en lo que el diseño que Dios tiene para usted, que es un reino mayor y muy, muy diferente. Hace poquito hablaba con otra misionera que el Señor nos regaló en Oaxaca, que se llama Arlette. Hace 2 meses me llamó a decir que ya quería servir a Dios tiempo completo. Y empezó a trabajar allá, ya están formando otra iglesia en Oaxaca. Y ella me decía, yo quiero ahora sí entender lo que es depender de Dios. Porque cuando veíamos en el Teos el principio de, por ejemplo, del diezmo, su hija estaba muy enferma. Entonces ella decía, pero ¿por qué no mejor diezmo cuando mi hija se sane? Cuando salga de deudas empiezo a diezmar. Cuando esto, pero que era una familia que no, así no es. Entonces ella dijo, voy a dar este paso de fe. Voy a hacerlo. Los gastos de la enfermedad de mi hija me están comiendo. Y ella empezó a dar pasos de fe. Y lo que ella no alcanzó a calcular era que su hija se estaba sanando. Entonces, hay cosas, familia, que usted y yo no alcanzamos a calcular en el reino de este mundo, pero sí vamos a poder entender la autoridad que el Señor nos da acá en la tierra. Usted tiene autoridad espiritual sobre sus hijos. No la negocie. No intercambie eso. Y yo sé que aquí hay mujeres que, aunque han quedado solas en sus hogares con la responsabilidad de sus hijos, han dicho, yo en este momento no puedo negociar la autoridad sobre mis hijos, porque lo fácil es estar con alguien o no, familia. Lo fácil es traer a alguien a la casa que me ayude, pero no se imagina la autoridad que se pierde. Y se los digo porque tanto mi esposo como yo venimos de mujeres que son cabeza de familia, pero que decidieron no negociar su autoridad ni sus principios. Y por eso yo tengo este principio del diezmo claro, porque vengo de un hogar que vio las manifestaciones de Dios, así como mi esposo. Así que, familia, hay un pasaje con el que quiero profundizar, y es el que está en Primera de Reyes, versículo 17, capítulo 17, y muchos de ustedes están familiarizados porque es acerca de la viuda de Sarepta. Aquí he conocido muchas viudas, y desde que antes de empezar la misión he conocido viudas en el sentido que su esposo abandonó el lugar de la paternidad porque no conoce la paternidad de Dios. Dice que el Señor le dijo a Elías, vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. No, este no es, perdón. Creo que estoy… Así es, desde el 9.
Imagínense, estábamos en época de sequía, en época difícil. Y dice que como no había lluvia, el Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta en Sidón y vive allí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. O sea, imagínense esto. Así que Elías se fue a Sarepta. Al entrar por la puerta de la aldea, vio una viuda que estaba juntando leña para el fuego y Elías le dijo, ¿puede traerme un poco de agua para beber? Y mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió, y un pedazo de pan, por favor. ¿Ah? A la viuda. Pero miren la respuesta de la viuda en el versículo 12. La mujer le contestó, te aseguro ante el Señor, tu Dios, porque ella no conocía a Dios, que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en la casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo le íbamos a comer para luego dejarnos morir. ¿Se acuerda que empezamos hablando de la muerte? ¿Hasta dónde llega la escasez espiritual? Esta mujer no conocía a Dios. Ella era de otras zonas, de otros dioses por allá. Pero ella veía algo en el Dios del profeta. Y le dijo, esta es mi situación. ¿Usted qué cree? ¿Cómo se sentía Elías? ¿Usted no le parece como, Dios me dijo que me dieras de comer? Ah, y pan también, agua y pan. Ella tenía solo harina y aceite. Y yo creo que ella tuvo una cita tan espectacular con Dios porque ella entendió lo que representaba el aceite, que era la unción de Dios, para que ella pudiera salir del valle de sombra y de muerte, de ese valle de huesos secos. Porque de pronto usted ve personas que gozan de libertad financiera, pero eso no quiere decir que esa persona tenga libertad espiritual. Mire ese valle de huesos secos. El aceite representa la resurrección, porque ella se estaba enfrentando con un espíritu de muerte. Y la harina representa el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor le dijo, ve allá. Tienes que tener una cita. Y dice, entonces explica el pasaje que la mujer sacó su aceite, sacó harina, le hizo su gordita y le dio agua al profeta que estuvo días allí, recibiendo el impacto sobrenatural de Dios en ella y su hijo. Porque aunque el hijo, ¿qué culpa tenía? Es que sí me copia. O sea, ella ya se iba era suicidio colectivo. ¿Qué culpa tenía el niño? El caso es que después el hijo muere y le toca a Elías ir a orar y el niño revive. Es un pasaje increíble. Porque la guerra no es contra carne ni sangre, ¿cierto, familia? Yo he conocido varias viudas de Sarepta, acá. Una de ellas es una mujer que la primera vez que la vi, llegó con su bebito, su niñera, su super camioneta que ni sé qué marca era, ¿sí? ¿Sí? Le cargaban todo, llegaba, ¿sí? Pero con mucha hambre y sed de Dios. Esa mujer sabía que venía un valle de sombra, porque no solamente pues su esposo la dejó, sino que la dejó en menos 100. Perdió todo, con unas deudas, Dios mío, increíbles. Y entonces era el momento de decirle, trae tu harina y trae tu aceite. Lo interesante es que ese tipo de mujeres saben contra quién están peleando. Entonces saben con quién y para quién trabajan. Yo recuerdo que tuvo un momento tan difícil porque ella se tuvo que regresar a la casa de sus padres. Y entonces se acabó y dijo, tengo que preparar mis vasijas. Y agarró una gerente, estoy hablando de una gerente de una empresa y todo,
agarró, se puso a hacer lonches y vamos para la obra a vender lonches de pierna a los obreros, ¿no? Y traía su diezmo. Y ella dijo, pero yo no me voy a esclavizar en un trabajo donde tenga que dejar solo a mi hijito, Luca. O sea, aquí está Carlita. No me voy a esclavizar en un trabajo, porque muchas veces dicen, por el ingreso dejo a mi hijo donde sea, pero aquí mi proveedor es un jefe de una empresa, ¿no? Ella dijo, mi proveedor es el Señor. Y créanme que ni la vasija, ni el aceite, jamás se han acabado, porque uno tiene que definir en su corazón de quién depende. Y yo no te puedo decir, ay no, pobrecita, qué difícil, ¿cómo te toca? No. Yo tengo que decirte como a la viuda, tienes que dar pasos de fe, porque Dios está contigo. Y Elías le dijo a la mujer, a la viuda le dijo, no temas, no tengas miedo. Así que te va a doler renunciar, pero si estás dependiendo de la persona equivocada, va a ser una tortura y tus hijos van de por medio. Así que tenemos que estar atentos y despiertos, familia, porque la herencia de Jehová son los hijos. Nosotros somos la herencia de Dios. ¿Y qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Las cadenas de depender de alguien, las cadenas de depender de un recurso. No, nosotros estamos llamados a depender de Dios. Y esta fue la enseñanza que el rey David le dejó a su hijo. Estos días hemos estado estudiando Reyes y cómo el rey Salomón, Dios sí le dio el permiso de construir el templo y cómo fue una obra espectacular. Pero ¿saben qué? Los romanos llegaban y no entendían ese templo. O sea, ¿cómo ese templo tan impresionante, tan grande y no hay nada adentro? O sea, ¿dónde están las estatuas? ¿Dónde están los ídolos? Porque pues ellos estaban acostumbrados a que entraban a un templo y esa la fila, ¿no? De imágenes. Y aquí no hay nada. Pero es que no sabían que adentro, en el fondo del templo, un lugar amplio en el que muchos podían entrar, pero en el fondo había un altar que ardía. Había fuego en el altar, porque había alguien que adoraba permanentemente allí. Esa es la diferencia. Y en el Salmo 127, que pues lo pudo vivir como tal en carne propia, pero pues fue como el mensaje que el rey David le dejó a su hijo Salomón. Dice, es que estoy en PDT, pero mejor en Reina Valera. Dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. O sea, usted se puede quemar el lomo tratando de edificar su casa, pero si el Señor no es quien edifica, es decir, si usted no toma el ADN de su papá, si usted no corre a reconciliarse rápido con la paternidad de Dios, porque usted tiene que correr a la presencia de Dios, para eso sí tenemos que correr. Usted y yo tenemos que correr, porque dice la palabra de Dios que tenemos que ser prontos para oír. Correr a poner por obra, o sea, no se la piense tanto. Correr, porque el Señor es el que edifica la casa. Y si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardas la vigilen. ¿Se acuerdan que Saúl estaba dormido y aunque su ejército estaba alrededor de ellos, igual se saltaron fácil la guardia y le cortaron el manto a Saúl? A Saúl, al rey Saúl, le cortaron el borde del manto. Pues en vano él a la guardia. Usted puede tener 1000 ejércitos cuidando, sí, pero es el Señor quien guarda realmente. Y dice, y de nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde si el pan que comen es pan de sufrimiento. Y el Señor da sueño al que ama. ¿Dónde fue que el rey Salomón construyó el templo? En el monte Moria. Cuando vamos a Jerusalén, cuando estamos allí, vemos ese lugar
Y el monte Moria significa lugar donde Dios me enseña. Eso significa Moria, lugar donde soy enseñado por Dios. En ese mismo monte fue donde Abraham llevó a su hijo, cuando Dios le dijo que lo llevara, que lo entregara. Y lo llevó allí para decirle que él ya no tenía que hacer sacrificios porque él ya había provisto el cordero sin mancha. ¿Sí? No estamos para hacer sacrificios. Yo ya proveí el cordero. Ese mismo lugar, dicen los judíos que ese fue el lugar donde partió la creación, desde esa roca del monte Moria. Y pues es un lugar muy interesante porque ahí está la explanada del templo. Es lo más próximo a la antigua Jerusalén. Y es un lugar lleno de secretos. Por eso es que nosotros ahorita cantábamos en los montes. Y cuando usted sube al monte y corre al monte a encontrarse con la voz de Dios, y usted es enseñado con Dios, usted está listo para bajar a la batalla. Listo. Porque somos esforzados y valientes, ¿verdad, familia? No somos ni flojos ni cobardes. Yo tengo muchos miedos, familia. Ustedes me han visto, yo vivo una araña y grito, pero no soy cobarde, porque el Señor me ha dicho que soy valiente. Entonces, miedos, pues tengo todos. Pero el Señor me ha dicho que aún enfrente, porque Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Cuántos miedos tenemos? Aquí nos quedamos. Pero eso no quiere decir que usted no sea valiente y esforzado, porque tenemos que enfrentar cada una de estas situaciones y de estas pruebas. Entonces termina el Salmo diciendo, el versículo 3, los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. A ver, familia, ¿a usted lo han aplaudido por trabajar en el reino de Dios? ¿Usted recibe aplausos por eso? No, al contrario. Nadie le va a decir, uy, qué bien, estás discipulando, ¿sí? Qué chévere, ¿no? Oye, qué admiración, no. Uy, estás diezmando, bien, no. O sea, nadie lo va a felicitar por eso, porque la recompensa la da Dios. Y gracias a Dios por esos detractores, porque me ayudan a definir yo a quién sirvo, ¿sí? Me ayudan a definir yo qué, ¿sí? Los hijos que nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. No va a tener de qué avergonzarse, familia. Así que vamos a orar. Bueno, familia, yo le invito a que hablemos con el Señor. En esta mañana, Padre, tú nos has enseñado que quien siembra viento cosecha tempestad. Y sembrar viento es sembrar vanidad. La palabra vanidad viene de viento, de cosa vana. Cosas que van y vienen. Y han venido muchas tempestades. Pero en esta mañana, Señor, hoy queremos acercarnos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, a dejar, Espíritu Santo, que tú ministres a mi corazón en esta mañana, Señor. Eres tú quien enseña vida a mi alma, porque fuiste tú el que me libró de toda sombra de muerte, de destrucción. Si yo hoy estoy acá, Señor, y yo veo cada vida que está acá, es un milagro cada persona que hoy hemos llegado acá para congregarnos, Señor, y tener un encuentro contigo, para darnos cuenta que no estamos solos. Al contrario, tú has provisto, Señor, de una familia en la fe. Tú has provisto, Señor, de personas gigantes que quizás ya están en tu presencia, ya han partido a tu presencia, pero que dejaron sembrada una buena semilla. Y aunque muchas de sus anhelos, de sus oraciones no las pudieron palpar en carne propia, Señor, ellos lo hacían con alegría, sembraban con gozo,
porque hacer parte, Señor, de tu reino, buscar primeramente tu reino y tu justicia, se acopla a mi diseño, se acopla, Señor, a mi propósito. Y si usted quiere hoy preguntarle al Señor: Padre, ¿cómo tengo que enfrentar esta batalla, Señor? ¿Estoy corriendo en la dirección correcta? Padre, ¿será que todavía no he podido disfrutar de la autoridad y el poder delegados en Cristo, con el cual fui juntamente resucitado? Y yo todavía veo muerte, sombra y destrucción, Señor, en mi familia. Todavía espada de división, aún, Señor. Veo tantas huellas de rechazo, Señor, en mi vida. Hoy tengo que ir a ti, Dios. Y yo estoy aquí para, en el nombre de Cristo, renunciar a toda dependencia de mi corazón. Tú sabes, Dios, en qué momento hice acuerdo de labios, cuando hice acuerdo de corazón, cuando le entregué mi alma a un trabajo, a una persona, cuando anclé, Señor, mi realidad y mi vida espiritual, algo que involucró sangre, muerte, desolación. Cuando hice parte, Señor, de azotes que ha traído, Dios, esclavitudes, de adicciones, de quebrantos del corazón, Señor. Ningún hijo de Dios hoy puede estar bajo las cadenas del reino del mundo. Hoy ningún hijo de Dios. Entendemos delante de ti, Señor, que tú nos hiciste libres, libres, libres en tu nombre, Señor Jesucristo. Mi alma ya no está sujeta a cautividad de ninguna cosa vana, porque tú, Espíritu Santo, y desatas libertad, Dios, sobre todo acuerdo, contrato, pacto que ha llevado a que la plaga de la enfermedad, la plaga de la muerte, la plaga por la cual se filtran todas las bendiciones que tú me das, Señor. Y entonces hay vasijas que no retienen, porque todavía hay fisuras. Hoy estoy acá, Señor, para que en el abismo de mi corazón tú ministres, Espíritu Santo. Hoy vengo a decirte, Dios, quiero aprender a depender de ti, Señor. ¿Cómo no creer si tu palabra, una sola palabra, Señor, creó de la nada? Y con tu palabra, Señor, nos has bendecido. Con tu palabra, Señor, tú has roto toda maldición para que hoy, Dios, yo experimente vida abundante en Cristo. Y que antes de prosperar cualquier cosa, Señor, tú deseas prosperar mi alma, mi mente. Prospera mi corazón, Señor. Prospéralo si aún hay escasez por resentimientos. Si aún, Señor, esa tormenta de amargura está azotando mi casa, hoy renuncia a todo eso. Renuncia a esa plaga destructora y deje que el Señor lo bendiga hoy, porque hoy ha dicho el Señor que usted será como un árbol bien plantado junto a torrentes de aguas, y sus hojas no caerán ni su fruto nunca escaseará. Hoy, Señor, yo entiendo, Padre, lo que tus bendiciones representan a mi vida, y yo quiero depender de ti, Señor. Que mi alma se ancle a ti en esta noche, porque ese es mi verdadero diseño, Señor. Si usted ha entregado la autoridad de su casa, usted sabe a qué tipo de autoridad me refiero. De pronto nunca supo que era una autoridad sana, pero dígale hoy, Señor, Adán sí sabía, él sí llegó a entender lo que era esa autoridad, cómo caminar sobre esos lugares, Señor.
y disfrutar de esa relación tan perfecta, maravillosa. Tú lo enseñaste a caminar, tú lo enseñaste a crecer, a administrar. Tú quieres que cada uno de nosotros crezcamos en sabiduría, que crezcamos en el Espíritu. Tú quieres, Señor, que hoy nos levantemos, Señor. Levantemos, Dios, y mi alma ruja como un león y no tenga miedo. Hoy, Señor, me apropio de tu herencia, la apropio en mi corazón. Hoy veo el mundo, Señor, con bendición y esperanza, porque la plaga huye de mi lugar de descanso, de mi habitación, de mis hijos consagrados a ti, Señor. Hoy te entrego a mis hijos a tu servicio. Hoy te entregamos los jóvenes, Señor, bajo tu bendición. Gracias, Dios. Gracias. Bendito eres.